Hola, hola, guapitos y guapitas. Mirad lo que tengo aquí. He encontrado peluchito de este que es así, un poquito larguito. Y vamos a hacer unas peluquitas. Que ya tenía ganas de encontrar un pelito. Es que compré uno, pero era súper plasticoso. Lo tocabas y hacía así, una cosa más rara. Me daba de entera y todo. Entonces ahora he encontrado este, que es súper suave. Es muy, muy, muy suave. Y es muy bonito. Así que vamos a hacer unas cabecitas. Mira, yo tengo esta preparada. He hecho esta en color marroncito. ¿Veis? Mira. Ay, queda súper gracioso este pelo. Me encanta. He hecho esta. Lo voy a poner aquí para que la veáis. Mira qué peinadito que hemos hecho aquí. Peinadito con el flequillo largo. Y todo esto así rapadito. ¡Ah, qué bonita! Es súper chula. Es súper chula, mira, para los pelos de la yaya. Vale, pues mira, esta también, qué bonita que es. Que es súper bonita. Mira, aquí le pongo una corona y es una hada. Bueno, y os voy a enseñar el patrón. Mirad. Espera, voy a quitar esto de aquí, si no. Ahí. Mira, el patrón es muy sencillito. ¿Veis? Aquí tenéis, os he puesto las cabecitas ya, para que lo tengáis junto en el patrón. ¿Veis? La cabecita de licra de 10 centímetros de diámetro. Y una vez rellena la cabecita, tiene que medir de circunferencia 24 centímetros. ¿Vale? Aquí tenéis 13 centímetros de diámetro, que es el círculo grande, que es del punto de algodón, que es la más gordita. Bueno, ya lo sabéis. Y aquí tenéis el patrón, ¿vale? Os he puesto las medidas de todo, con una medida es suficiente, pero bueno, os pongo todas las medidas. Aquí tenéis la parte de atrás, que es la nuca, la parte de adelante y el lateral. Y aquí tenéis en la flechita esta, el sentido del pelo, ¿vale? Como tenéis que cortar el sentido del pelo. Ahora lo veréis en el vídeo. Y os he puesto aquí una fotito, así cuando lo pondré ahora en Pinterest, y así cuando lo veáis, pues sabéis el patrón de lo que va, ¿vale? Aquí tenéis el niño con el pelito este. Y nada, podéis descargar el patrón a tamaño máximo. Ya veréis que en Pinterest hay 3 puntitos al lado de la foto, le dais a los 3 puntitos y pone descargar. Lo descargáis, tamaño máximo siempre, tiene A4, y lo guardáis. Y luego ya, una vez que lo guardéis, pues ya lo podéis imprimir a siempre tamaño máximo, ¿vale? Venga, y seguimos. No, esta, creo que vamos a hacer esta. Y vamos a hacer el pelito. Esto es muy fácil porque esta no tiene nada, esta solamente la he cortado un poquito y ya está. Pero vamos a hacer sobre todo este peinadito, que es muy, muy, muy facilito. Y vamos a hacer el patrón de del casquete este, ¿ves? Porque esto es una peluquita, ¿veis? Es una peluquita. Así que vamos a tomar las medidas y vamos a sacar el patrón de nuestra propia peluquita. Todos los patrones están debajo del vídeo, en la cajita de información o en mi perfil de Pinterest, Manuel Lolis, en el tablero de patrones, ¿vale? Allí os lo dejo. Venga, va, pero me gustaría que sacarais vosotros los patrones también, no solamente los míos, hija. Venga, tenéis que esforzaros, ¿eh? Venga, Manuel, dale a la cámara. Mira, el molde de la peluquita esta, yo la he tapado toda la cabecita. La voy a tapar así toda y después la voy a dibujar, ¿vale? Primero voy a taparla toda para que lo veáis. Bueno, ya la tengo bien forradita y lo primero que le vamos a sacar, bueno, aquí se supone, aquí irían las orejitas, ¿vale? Voy a hacer aquí una marca, aquí y aquí, vale, aquí, así, irían las orejas. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacarle el centro. Vamos a sacarle el centro, así nos guiamos por la nariz y por la barbilla. Este es nuestro centro, ¿vale? Como el patrón va a ser simétrico, vamos a sacar solo esta parte y la otra parte pues no hace falta, porque lo vamos a hacer todo simétrico. Vamos a sacar 3 partes. Vamos a hacer, os lo voy a hacer con otro boli para que lo veáis. Os voy a decir las partes que vamos a sacar. Mira, justo aquí en la coronilla, ¿veis? Aquí en la coronilla, aquí vamos a hacer una raya, porque el sentido del pelo aquí tiene que venir hacia acá, ¿vale? Así que marcamos una flecha, el sentido del pelo viene para acá. Aquí ya el sentido del pelo tira hacia abajo, ¿veis?
ya le hacemos otra flecha que va hacia abajo. Y luego este pelo de aquí tira hacia abajo. Así, ya le hemos encontrado el sentido del pelo. Pues vamos a sacar una pieza de aquí a aquí, por ejemplo. De aquí a aquí. Y luego de aquí a aquí para atrás, todo lo más recto posible. ¿Veis? En toda esta parte, todo lo que es así como más recto, lo ponemos aquí. Aquí. ¿Veis? Ya tenemos aquí nuestra parte que iría aquí y esta que iría aquí. Ahora nos falta esta de aquí. Esta de aquí, aquí va la orejita. Hemos dicho que la orejita más o menos iba aquí así, ¿no? Vale, pues aquí le vamos a hacer así como una curvita. Pues ahora con mucho cuidadito, ¿vale? Mucho cuidadito. Vamos a cortar toda la parte central, ¿vale? Esta parte no nos sirve. Nos sirve esta. Vale, pues ya tenemos la parte que nos interesa. Mira, pues esto ya lo quitamos así. Y este va a ser nuestro patrón. Mira, ahora vamos a cortar. Pues lo veis claro, ¿no? No veis ninguna duda. El trocito este de aquí, el de adelante y este. Vale, pues este lo tenemos que hacer doble porque hemos hecho solamente la mitad de la cabecita. Así que la parte doble le vamos a marcar aquí, así como un círculo, que lo tenemos que hacer doble. Y esta parte de aquí también la tenemos que hacer doble. Así, ¿vale? Esta doble y esta doble. Y esta, pues queda tal cual, solamente que tenemos que hacer dos piezas. Mira, pues esta parte la ponemos aquí. Y marcamos. Mirad, ya tenemos nuestros patrones, ¿vale? Esta es la parte de abajo de la cabeza. Vamos a poner la nuca, venga. Venga, la nuca. Uy, no se escribe ni nuca. ¿Veis? La nuca y esta es la parte de la oreja. Pues ahora lo vamos a marcar en la tela de pelito. Súper fácil. Vamos a usar. Miramos siempre el sentido del pelo. Tenemos que marcarlo en el patrón, ¿vale? Siempre en el sentido de la flecha, en el sentido del pelito. Mira, si no estoy segura de si este patrón os va a encajar con vuestra cabecita, en la parte de aquí, mirad, en la parte de aquí le podéis dejar un poquito de margen, ¿veis? En esta parte dejáis medio centímetro, aquí le dejáis medio centímetro y en esta parte le dejáis medio centímetro. Que luego si os ajusta bien, pues lo recortáis y ya está, ¿vale? Pero si se queda pequeño y no os ajusta a vuestra cabeza, luego no hay remedio. Así que le vamos a dar un margen de medio centímetro por si acaso. Si luego no hace falta, pues se lo quitamos. Vale, pues ya está. Este trozo de pelito tiene 50 por 35 y salen unas 7 cabezas, ¿vale? Si, os salen unas 7 cabecitas, porque mirad, hemos usado muy poquito. Mira, más o menos unos 18 centímetros, 19 por unos 13, ¿vale? 19 centímetros por 13. O sea, hemos usado un cuadrito muy chiquitito. Mira, tenéis que meter la tijera sin cortar el pelo, ¿vale? El pelo no lo podéis cortar, se tiene que cortar metiendo la punta de la tijera así, ¿veis? Así, vais metiendo una tijera que tenga punta y vais cortando así. Esto es muy fácil, ¿vale? Y así lo vais cortando todo,
así, todo alrededor, ¿veis? Despacito, ¿veis? Yo meto la punta así y queda justo en la tela y no corta, ¿veis? No corta para nada el pelo. Mira, chicas, ya lo he cortado y mira cómo sale, ¿veis? Mira, así os tienen que salir las piezas. Bueno, pues ya tenemos nuestras piezas preparadas para coser. Esto no se tira, ¿vale? Esto no se tira. Entonces, con todos estos retalitos lo vamos cortando y se van pegando en una peluquita y se va montando una peluquita incluso hasta de 2 colores. Vamos a sacarle un poquito ahí todo el pelo suelto. Es que mira qué bonito. Está súper suave. Bueno, mirad, y una vez ya cortadito, lo colocamos así. ¿Veis? Esta es la nuca, esta es la frente. Aquí quedaría una orejita y aquí quedaría otra orejita. ¿Veis? Y esto lo tendríamos que coser así tal cual. Mira, yo os he marcado aquí un 1 y un 1, ¿vale? Porque lo primero que tenemos que coser es esta parte con esta, ¿vale? Esta con esta. Y después, cuando tengamos esta parte así cosida con esta, entonces ya coseríamos esta con esta. Así que a esta, pues por ejemplo, le vamos a llamar 2 y esta la vamos a llamar 2. Venga, y aquí ya vamos a llamar 3 y 3. Esto no tiene mayor historia, chicas. Venga, vamos a coser este con este. Coger un hilo de torzal o un hilo doble, ¿vale? Que tiene que quedar bien apretadito. Y tirar el pelo bien hacia abajo, ¿veis? Y coséis, mirad, de esquinita a esquinita. Y lo vamos a coser con una puntadita muy pequeña y sobre todo muy al borde, ¿vale? Muy al borde y bien apretadito, así. Esto es muy fácil, ¿eh? No tiene mayor historia. Venga, vamos cosiéndolo todo. Ya está cosidito. Esto luego lo peinamos, ¿veis? Esto luego se peina y ya pues se le quita, ¿veis? Hacemos así y ya se integra todo el pelo, ¿veis? Se integra todo. Vale, pues ahora vamos a coser esta parte con esta parte, pero no empezamos por aquí y por aquí, por si queda un piquito que quede siempre al final. Así que vamos a empezar por aquí. Aquí os marco en el patrón tenéis la marca esta, que vaya justo en esta costura, vale. Y ahora empezamos a coser pues toda esta parte, todo esto hasta aquí, vale. Todo esto, ¿veis? Aquí me sobra un poquito, pues no pasa nada, luego se recorta y ya está, vale. Y luego aquí pues cosemos, damos la vuelta a esto, que es más fácil, y lo cosemos todo para allá, hasta terminar aquí, ¿vale? Ya le hemos dado la vueltecita y mira, aquí le deja la raya. Esto no se lo he peinado mucho porque quiero que le quede esa rayita ahí, pero veis, aquí ya lo peináis y ya le quitáis todas las costuras, ¿veis? Se las quitáis y esto lo movéis así y mira qué bonito queda. Luego ya lo peináis para donde queráis. Venga, vamos a probárselo. Mira, ahora ya centramos aquí la cabecita, centramos aquí donde van las orejitas y miramos que quede ahí bien tapadito la parte de atrás. Aquí en este huequecito iría las orejas y aquí iría la otra oreja. Si esto os queda así un poquito grande, pues tiene su remedio. Yo no rectificaría los patrones. ¿Por qué? Porque todas las cabecitas no salen iguales. Hay alguna cabecita que te sale más grande o más chica.
Así que yo dejaría los patrones tal cual están así, y una vez que tengáis la cabecita, pues entonces es muy fácil de rectificar, porque le dais la vuelta. Ya sabemos que iba un poquito grande por adelante, ¿no? Mira, se la ponemos así. ¿Veis? Así. Y mira, donde le iba grande era aquí, en esta parte. Mira, pues aquí hay que pegarle una puntadita aquí y otra puntadita aquí. Pues así, este trocito. Bueno, pues ya está rectificado, chicas. Pues ya le va perfecta. Bueno, ya le va perfecta. Y ahora le vamos a meter el borde este, ¿ves? Este bordecito, este borde, para que no se vea así feo, se lo vamos a meter hacia adentro. ¿Vale? Se lo vamos a pegar un poquito y se lo vamos a pegar así. Así, así todo alrededor. Y probamos. ¿Veis? Ahora sí, chicas. Ahora queda perfecto. Mirad. ¿Veis? Queda todo pulidito. Y ya solamente tendríamos que coserlo. Bueno, le tengo que poner las orejitas. Pero ya sería coserlo un poquito, metiéndole una agujita por aquí. O bien le pegáis aquí un poquito de silicona y ya lo pegáis directamente. ¿Veis? Y así ya no se ve el bordecito. Yo en este no se lo he hecho. ¿Ves? En este no se lo he hecho porque como es oscurito tampoco se nota mucho. Pero queda más pulidito si le hacemos esto. ¿Veis? Queda muchísimo mejor. Bueno, pues ya está. Ahora voy a peinar este. Este lo voy a hacer... mirad, aquí he peinado una nena. Le he puesto las coletitas arriba. O bien, se las podéis poner aquí abajo. Pero me queda muy graciosa porque la podéis hacer así tiesa para arriba. No queda mucho pelito. Pero bueno, pero queda graciosillo. Es como si fuera un pelito de bebé. Está muy bien este pelito. Está muy bien. Venga, vamos a peinar este. ¿Qué os parece si hacemos un poquito de peluquería? Le cortamos el pelo así cortito por aquí y le dejamos todo esto largo. ¿Qué os parece? Venga, va, vamos a hacerlo. Venga, vamos a ir este para allá. El flequillo. A ver, que es que yo para esto no tengo mucha arte. A ver cómo corto el pelo. Venga, vamos a hacer todo para abajo. Venga, todo para abajo. Y vamos a pintar aquí. Así sí lo voy a meter. Así, venga, vamos a todo. Venga, vaya. Ahí. Y aquí le damos el vamos y aquí vamos a sacar. Venga, vamos a ver. Aquí vamos a sacar. Así. Vale, y esta parte la quiero toda larguita. Así que esta parte va a quedar toda así. Toda larga. Esta cortita y toda esta larga. Y esta para allá. Y esta para acá. Así. Esto lo veo con una goma. Bueno, chicas, mira, voy a cortar el pelito por aquí. Así. Se lo podemos poner más cortito todavía, ¿eh? Así yo creo que el peinado, mirad, se lo vamos a dejar así. Ahí. Larguito por aquí. Así, que vaya el flequillo así largo. Y luego esto cortito. Luego esto ya. Cada una que la arregle como quiera.
Bueno, pues tenéis este con el pelito, que se lo corta un poquito, pero se lo he dejado también un poquito larguito, con el flequillito así. Este le hemos cortado el pelito todo por aquí y le hemos dejado el flequillito largo. Y luego esta, la nena esta, pues mira, le podéis hacer o las coletitas aquí arriba o una coletita aquí abajo. Mira, de las dos maneras, mira que queda súper graciosa. Mira, con la coletita abajo me gusta, ¿eh? Con esta coletita, le falta la orejita que quedaría más graciosa, como si fuera una bebita. Chicas, no me he podido resistir, he tenido que hacer una en blanco. ¡Uy, mira qué bonita! Me encanta. Chulísima, me encanta, me encanta. Bueno, pues nada, pues ya tenéis el vídeo para hacer estas peluquitas. ¡Hala! Venga, venga, nene, poneros aquí. Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dar un like, compartir, yo que sé, para que crezca mucho el canal, que me estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hacer vídeos 2 veces a la semana, que al final no voy a poder hacer 2 veces a la semana porque es demasiado, tener que hacer un vídeo solo, así que creo que lo pondré los domingos, pero mientras pueda, seguiré haciendo 2 veces, ¿vale? Bueno, guapitas, pues nada, ya tenéis estos pelitos en la tienda y nada, espero que hagáis muchas peluquitas así súper monas. Uy, este me encanta, ¿eh? Este me encanta. Mira, mira qué arte. Mira qué moderno. Venga, un besito, guapísimas. Chao, chao. Os quiero. Hola, soy Arelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracas! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscrita. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no vaya a entrar. Y cuando haga sorteo, pues vaya a ser el sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Caresi! ¿Pero qué haces aquí? Eva, Julia. Compartir el vídeo es súper importante. ¡Hasta aquí! ¡Hostia, mata, joder!